Estamos estudiando los días jueves en la primera carta universal o epístola universal que escribiera el apóstol Pedro, ¿ya? Si ustedes van casi al final de su Biblia, van a encontrar esta epístola de Pedro, primera de Pedro. Estamos en el capítulo 3. Capítulo 3. Dejamos atrás el versículo 19 de este capítulo y vamos a tomar o vamos a leer hoy día los versículos 20 a versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 a versículo 22. Si alguien tiene abierta su Biblia, va a ser muy importante que ustedes tengan sus Biblias abiertas a este pasaje, porque queremos comentar acerca de él y voy a necesitar también su ayuda en ello, ¿ya? Si alguien tiene este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 a 22, por favor, denle lectura en el nombre del Señor y todos nosotros escuchamos. Hermano, voy a leer 20 a 22, pastor, ¿cierto? Por favor, hermana. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermana. Una vez más oramos, nuestro Padre y Dios, para que seas con nosotros en este tiempo de leer tu palabra, de meditar en ella y pedir que tú uses esta palabra tuya para suplir una necesidad espiritual en la vida nuestra. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Ojalá que para ustedes, haciendo una lectura como la que hemos escuchado de estos versículos, podamos entender un poco el contenido de lo que el apóstol Pedro nos escribe ya en estos versículos. Y la primera cosa que tengo que decir es que el apóstol Pedro aquí cambia de tema. ¿Ya? Yo dije que dejó versículo 19 atrás y entonces introduce un nuevo tema. Es interesante que cuando uno lee estos cortos versículos, el apóstol Pedro introduce aquí 3 cosas, ¿ya? Y a ver si ustedes las pueden identificar. 3 cosas que introduce en estos versículos. Uno tiene que ver con la historia. La historia. Uno se preguntará, ¿cuál historia? ¿Ya? Menciona algo de esta historia en el versículo 20, ¿ya? ¿Cuál sería la historia a la cual hace referencia el apóstol Pedro en este versículo? La historia de Noé. La historia de Noé, ¿ya? Ese es un primer punto que encontramos en estos versículos que fue leído por nuestra hermana. Pero también introduce otro punto,
Otro punto. Y eso tiene que ver en alguna manera con el simbolismo. ¿Cuál sería el simbolismo que encontramos en estos versículos leídos 20, 21 y 22? ¿Cuál sería el simbolismo? El bautismo. ¿Eh? ¿Escuché? Bautismo. Bautismo, ¿ya? Bautismo. El simbolismo está bien allí, está expresado por nuestra hermana y hace una, no sé si una comparación, pero un paralelo, ¿ya? Entre lo que fue el diluvio en la historia de Noé y entonces introduce en el versículo 21 el simbolismo del bautismo, ¿ya? Habla acerca del bautismo. Y entonces hay un tercer punto en estos versículos que tiene que ver con, ya toca la historia del diluvio de Noé, toca el simbolismo, pero entre la historia y el simbolismo hay algo con lo cual termina el apóstol Pedro que es muy, muy importante y sería para mí el punto como resaltante de estos versículos. Y ese punto tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad tiene que ver con la salvación nuestra, ¿ya? Y como habla el versículo en la parte final o el texto en la parte final, habla de la resurrección del Señor Jesucristo, habla de que Él está a la diestra de Dios Padre y que bajo su autoridad, Él tiene autoridad sobre todas las demás, de los ángeles y toda autoridad, ¿ya? Es hermoso este texto si logramos entender o comprender, ¿ya? Cuando lee uno este versículo, por ejemplo, el versículo 20 y el versículo 21, como lo hemos hecho, ¿cuál sería nuestra opinión? ¿Qué opino yo? ¿Qué opina usted acerca de la división que hay entre el versículo 20, la última parte del versículo 20 y la primera parte del versículo 21? ¿Cuál sería nuestra opinión acerca de la división entre un versículo y otro? ¿Le parece claro? ¿Lo entiende? ¿Lo entendemos? Yo tengo que confesarles que a mí me ha costado bastante y hasta ahora yo no logro entenderlo completamente, ¿ya? Yo he tenido que leer una y otra vez esta parte de este texto, principalmente la última parte del versículo 20 y versículo 21, ¿ya? Porque lo veo como un poco confuso o confusa esta división. Incluso tomé lápiz, tomé papel y empecé a jugar un poco con estos dos versículos, intercambiando palabras, intercambiando frases, a ver si podía elaborar una frase que me llevara de un inicio a un punto final, ¿ya? Y poder tener el conjunto de lo que el apóstol Pedro quiere enseñar, ¿ya? Y no conforme con ello, tomé otras traducciones o versiones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia a las Américas, ¿ya? Hay otra versión, la Biblia de MacArthur, otra versión, Dios habla hoy, otra versión, la Biblia de la Iglesia Católica Romana, otra versión, la nueva versión internacional. Creo que son versiones o traducciones que ustedes seguramente conocen. Y me quedé con la nueva versión internacional en lo que dice respecto a estos dos versículos. Si usted tiene abierta su Biblia, del versículo 20, la última parte, y versículo 21, yo voy a leer lo que dice la nueva versión internacional y ustedes van a seguir en la versión Reina Valera a ver si hay alguna diferencia. Versículo 20, última parte, dice, en ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Ya?
En esa última parte del versículo 20 yo creo que hay una variante con la Reina Valera. ¿Ya? En el versículo 21, la primera parte del versículo 21, y esa agua simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no es el quitar la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una buena conciencia hacia Dios. ¿Ya? Entonces, mirado esto, vamos a tomar por hoy día el primer punto que tiene que ver con la historia. Tiempo atrás, o no sé cuánto tiempo atrás, cuando empezamos a estudiar esta sección o esta parte de la epístola en el capítulo 3, yo les pedí que ustedes trataran de leer el capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Génesis. Yo no sé si pudieron hacerlo, pero la mayoría de los que estamos presentes en esta reunión en más de una ocasión, ya sea como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, hemos escuchado una y otra vez la historia del diluvio, la historia del arca, la historia de Noé, en enseñanza de escuela dominical, en estudios bíblicos y también en predicaciones. Yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado bastante acerca de esta historia. Una de las cosas que llama la atención cuando uno lee el capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Génesis tiene que ver con las instrucciones para la construcción del arca que están claramente señaladas por Dios en el capítulo 6. Si usted va al capítulo 6 del libro de Génesis, y empezando en el versículo 13, y en los versículos adelante, le da la razón Dios a Noé de por qué necesita que él empiece a construir un arca. ¿Ya? Está ya, podríamos decir, usando una expresión popular nuestra, como que Dios parece decirle a Noé, mira, estoy hasta la coronilla con la maldad y el pecado del hombre, y entonces yo quiero terminar con ello. Y entonces le da instrucciones a Noé de cómo él debe hacer el arca. Si ustedes tienen la oportunidad de leer ese capítulo 6 de Génesis y los versículos 13, le da pero instrucciones precisas de las medidas, de la madera que debe usar, de la ventana que debe colocar, o sea, instrucciones precisas. Y bueno, es Dios, nuestro constructor, el arquitecto, es Dios el que le da estas instrucciones a Noé. Y entonces, al hacer esto, Noé, por supuesto que le tomó mucho tiempo para la construcción. Pero la historia nos dice que cuando llegó el día del diluvio, solamente unas pocas personas entraron al arca. ¿Ya? Y el apóstol Pedro precisa el número de personas, Noé y su familia, que no eran más de 8 personas, ¿ya? Más de 8 personas que entraron en el arca. Pedro es específico y menciona que solamente 8 personas, Noé y su esposa, 3 hijos con sus esposas, fueron salvadas. O sea, los que entraron realmente al arca fueron 8 personas, y estas 8 personas fueron salvados de las aguas destructoras del diluvio. Es importante detenerse un poco aquí. ¿Qué son 8 personas en comparación con el mundo, hablando del hombre, con el mundo de aquel entonces? ¿Qué son 8 personas en comparación con una masa, una multitud de personas en aquel entonces? ¿Ya? Y entonces el apóstol enfatiza esta verdad, que para nosotros es una verdad,
es una verdad, es un hecho histórico, es algo real, es algo que ocurrió, que sucedió. Los 8 que en realidad entraron al arca y fueron salvados de estas aguas destructoras del diluvio establecen un contraste pero muy grande con la gran cantidad de personas y seres vivientes que se ahogaron, como dice la historia, como lo relata la historia. Ahora, no tenemos nosotros evidencia en la escritura, pero yo creo que entre las personas que no estaban incluidos entre los 8 que habían de entrar al arca, yo creo que las personas de aquel entonces, incluso que se ahogaron, yo creo que muchos de ellos pueden haber ayudado a Noé a construir el arca. Echarle una manito, ayudarle, ¿ya? Prestar atención a ellos. Ellos sin duda fueron testigos de este lento y constante progreso de la construcción del arca. Pero ¿cuál es la realidad y la verdad de todo ello? Es que ni uno solo de ellos se salvó, excepto los 8 que entraron en el arca. Y la última frase del versículo 8 lo dice muy claramente. 8 fueron salvadas por el agua o mediante el agua. Y cuando uno mira esto, a esta parte del versículo 20, yo creo que da lugar a preguntas. Este ha sido por muchos años, este texto, esta última parte del texto. No solamente preguntas, sino ha sido comentario de teólogos, comentarios que escriben acerca de los libros de la Biblia, ya sea exegéticamente, usando palabras del original, haciendo comparaciones. Ha sido comentario de teólogos, incluso de seminarios, hasta el día de hoy. Eso ha sido así. Por ejemplo, si el diluvio tenía como propósito un efecto destructor y devastador, la pregunta es, ¿cómo fueron salvados los 8 sobrevivientes? Si usted lee el libro de Génesis, el capítulo 7 y versículo 17, si vamos rápidamente a nuestra Biblia, el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 17 y siguiente. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Mucho, macho y hembra serán. Dijo en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y entonces uno va al relato de lo que nos dice acerca del diluvio mismo y de lo que sucedió y aconteció, y está claramente detallado allí lo que ocurrió. Un hecho histórico real, ¿ya? Creo que la respuesta en este pasaje de Génesis 7 está la respuesta clarita. Las aguas del diluvio ahogaron a las personas y ahogaron a todo ser viviente que había en la tierra. Pero hay un detalle. Estas aguas del diluvio hicieron flotar el arca, ¿ya? Y es importante que usted retenga esto porque la escritura, la Biblia, la palabra de Dios lo dice.
las aguas del diluvio, de toda la cantidad de agua que cayó, hicieron flotar el arca. Es más, creo que aquí hay una predicación hermosa, profunda del Evangelio. Si usted quiere predicar, por ejemplo, el Evangelio, este es un texto donde uno puede usarlo para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo veo la gracia del Señor con la familia de Noé cuando ellos entran en el arca y dejan atrás un mundo de maldad y un mundo de iniquidad. Y recuerde que esa es la razón por la cual Dios decidió exterminar todo lo que había en la tierra por causa de la iniquidad, del pecado y de la maldad y de la desobediencia del hombre. Y entonces cuando Dios hace un pacto con Noé y su familia, yo veo aquí la gracia del Señor con ellos, ¿ya? Al ponerlos en esta arca y al poner y mantenerlos a ellos con vida, dejan atrás todo este mundo y todo este mundo de maldad y de iniquidad que había sobre la tierra. Y después de pasar por las aguas del diluvio, durante más de un año, como dice la Escritura en Génesis, dice que la familia de Noé dejó el arca y supo que Dios los había salvado de quedar ahogados en el océano de la corrupción humana. Una de las señales cuando Noé y su familia salen del arca, dice la Escritura en el libro de Génesis, que ellos ofrecieron sacrificio a Dios. Sacrificio a Dios en olor fragante como un testimonio de gratitud por la misericordia que Dios había manifestado hacia ellos. Tomemos nota de que los creyentes en el arca eran solamente 8, o sea, antes de que el diluvio de maldad, podríamos decir así, entre comillas, pudiese arrasar a todos los miembros de la casa de Noé, Dios los salvó. Y de esa manera, Dios continuó la raza humana, porque en este pacto que Dios hace con Noé después que ellos salen del arca, tienen como misión el fructificar, el multiplicarse y el señorear sobre la tierra. Lo mismo que había hecho con Adán cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva. Es interesante que en la segunda epístola o segunda carta que escribiera el apóstol Pedro, él establece aquí un paralelo entre Noé, aquí aparece el nombre de este hombre de Dios, este varón de Dios, Noé, y de Lot. Y el apóstol Pedro en ese capítulo 2 de segunda de Pedro, en el capítulo 7 a 9 nos habla acerca de ello, y nos narra y nos dice que estos hombres, Noé y Lot, ambos hombres fueron torturados por medio de la iniquidad de su tiempo. Pero Pedro finaliza el paralelo entre Noé y Lot cuando dice en su segunda carta, capítulo 2, versículos 7 a 9, y si Dios libró a Lot, hombre justo, abrumado por la vida perversa de los que no tienen principios morales, es porque el Señor sabe cómo librar de la prueba a los piadosos. Una prueba de ello es lo que Dios hizo con Noé y su familia. Una prueba de ello es lo que hizo Dios con Lot. Yo subrayé esta última parte del versículo 9 porque me parece que es una enseñanza preciosa que nosotros podemos aplicar a nosotros. Si Dios libró a Lot, abrumado por la perversidad de aquellos que no son de Dios y que no tienen principios morales, si Dios libró a Noé y a su familia, si Dios nos libra a nosotros, es porque el Señor sabe cómo librar de la prueba a los que son piadosos.
Termino esta parte con la siguiente reflexión, que es conocida a todos nosotros, pero que es bueno recordarla. Y es bueno repetirlo una y otra vez, especialmente si hay alguien que está presente en nuestra reunión en el día de hoy y que todavía no ha tomado una decisión clara y definida en cuanto a su relación con el Señor, en cuanto a su relación con Dios. Es importante recordar lo que nos enseña y lo que nos dice la Escritura respecto a ello. La Escritura nos dice que cuando el Señor venga por los suyos en su segunda venida, últimamente se ha hablado mucho acerca de ello. Se ha puesto énfasis, hincapié en la segunda venida del Señor, que es la venida que nosotros esperamos, los cristianos, los hijos del Señor. Pero meditemos en ello. Cuando el Señor venga por los suyos en su segunda venida, yo pregunto, ¿serán los más o serán los menos los que se irán con él? También la Biblia, la palabra de Dios, nos señala claramente dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. Y también la Escritura, la palabra de Dios, nos señala dos destinos, el cielo y el infierno. Pregunto, por el camino angosto, que tiene que ver con los que van al cielo, ¿serán los más o serán los menos? Y por el camino ancho, que conduce al infierno, también de la misma manera pregunto, ¿serán los más o serán los menos? Qué importante es esta palabra que nos deja el apóstol Pedro, no solamente en el versículo 20 al versículo 22, sino como lo leyera en el capítulo 2 de segunda de Pedro, versículos 7 a 9. Si Dios libró a Lot, hombre justo, abrumado por la vida perversa de los que no tienen principios morales, es porque el Señor sabe cómo librar de la prueba a los piadosos. Y eso es así, de la misma manera, hoy día con sus hijos. Los hijos del Señor hoy día no están libres de pruebas, no están libres o no estamos libres de sufrimiento, de penas, de las cosas malas de este mundo, no estamos libres acerca de ello. Pero qué bueno es saber que Dios tiene una preocupación especial por sus hijos, así como la tuvo con Noé, así como la tuvo con Lot, así como la ha tenido con muchos, de igual manera, Él la tiene con sus hijos en el día de hoy. Así que, mis hermanos, yo les invito a que nos quedemos con esta enseñanza poderosa de la palabra de Dios para aplicarla a nuestras vidas. Porque la gracia soberana de Dios, la gracia fue con Noé, con su familia, como lo ha sido con muchos de los patriarcas, con muchos de los profetas, con muchos hombres y mujeres de Dios, y eso es así hasta el día de hoy. La gracia de Dios ha sido con nosotros y es con nosotros hasta ahora. En la voluntad del Señor vamos a tomar el segundo punto de estos versículos 20 a 22 el próximo jueves. Le damos gracias, nuestro Padre y Dios, una vez más, porque nos has permitido por un momento venir a esta palabra que es tu palabra, es palabra tuya,
tú usaste a Pedro para escribir esta palabra inspirada tuya y que ha servido a tantos y a muchos como nosotros hoy día para hacernos recordar que la gracia tuya ha sido con ellos y también con nosotros en tu soberana voluntad. Bendícenos, Señor. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.